Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este último video sobre manejo de bases de datos. Vamos a revisar un poco lo que hemos hecho en videos anteriores y vamos a tratar de ligarlo con las bases de datos y por qué eso es importante usar una en nuestro desarrollo. Y bueno, pues en esta parte de manejo de bases de datos solamente quiero decir que prácticamente es un script en el cual nosotros vamos a crear una tabla de manera manual y nuestro script lo que va a hacer es que va a insertar datos en esta tabla, ¿no? ¿Por qué queremos hacer esto? Pues para llevar un registro de lo que está haciendo nuestro robot de trading. Si bien tenemos un log dentro de la plataforma de Apache Airflow, es necesario tener un log, digamos, con los elementos que nosotros queremos, pues para analizarlo, ¿no? Después de que se ejecuta alguna operación, nosotros tener control sobre lo que se está haciendo y pues con esto hacer análisis. Entonces prácticamente de esto va esta parte del curso. Ahora bien, quiero pasar, antes de llegar al deploy de la estrategia, quiero mostrarles un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces vamos a pasar directamente al código. Y bueno, lo primero que hicimos, fue modificar el Docker Compose. ¿Por qué? Porque como queremos manejar una base de datos, pues la tenemos que crear, ¿no? Entonces hay varias opciones para crear bases de datos. En este caso vamos a ocupar una base de datos que esté contenida dentro, pues, de nuestro ambiente de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que cambió dentro de este archivo de Docker Compose? Nada más esta parte de aquí. Lo que hicimos, agregamos otro servicio. En este caso el servicio se llama PyProDB. Es diferente a Postgres porque Postgres es la base de datos la cual utiliza Apache Airflow para llevar el log. Nosotros aquí creamos una base de datos MySQL. Entonces el servicio se llama PyProDB. El servicio, más bien la imagen que utilizamos es MySQL. Utilizamos este comando para que nos deje setear nuestros passwords. Creamos un volumen, en este caso para almacenar los datos de manera local. Depende de la creación de la base de datos anterior. Y seteamos las variables de ambiente. Estas variables de ambiente son las que vamos a utilizar para conectarnos. Ok, en esta parte de aquí nada más generamos otro volumen para pues guardar los datos tanto de MySQL como de Postgres. Entonces prácticamente cambió nuestro archivo de Docker Compose, agregamos un servicio más y el resto sigue igual. Ok, después, ¿qué tenemos que hacer para interactuar con nuestra base de datos? Pues bueno, primero quiero revisar un poquito el cómo se ve la ejecución. Entonces, este es el archivo el cual ejecuta nuestra estrategia de bandas de Bollinger. Y lo que hemos hecho aquí, nada más agregamos los datos de configuración. Los agregamos evidentemente a nuestro archivo de configuraciones y la configuración de MySQL. Generamos aquí también una clase, la cual se llama MySQL, que revisaremos en un momento. Y la lógica prácticamente para realizar los registros a la base de datos es el siguiente. Generamos un cliente de la base de datos MySQL, le vamos a pasar nuestros datos de configuración. Y una vez que ya hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer es prácticamente, dependiendo del tipo de orden, vamos a generar un mensaje, ¿no? Este mensaje lo podemos ver como un log y este mensaje es prácticamente la estructura de nuestra tabla de SQL, ¿no? Entonces lo primero que le vamos a pasar es un timestamp, el tipo de posición, el último precio, qué tamaño de orden tenemos y el nombre de la estrategia. Entonces estos datos son los que le vamos a pasar a nuestra clase de MySQL. Y después vamos a crear una query. Esta query se la vamos a pasar a nuestro cliente de MySQL. Vamos a ejecutar el insert en la tabla. Y luego lo vamos a cerrar. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que pasa a grandes rasgos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito el detalle. Lo primero que queremos hacer es ver la configuración, ¿no? Entonces la configuración, para esto nos tenemos que ir a este archivo de acá. Recordemos que aquí tenemos las llaves de Bybit que están ligadas a nuestra IP y son del ambiente de pruebas. Entonces tenemos este archivo de configuración como tal. El host va a ser PyProDB. ¿Por qué? Porque es el nombre de nuestro servicio. El usuario va a ser PyPro, password PyPro, DB PyPro. Todo esto es lo que nosotros pusimos en la parte de Docker Compose, ¿no? Son nuestras variables de ambiente. Entonces esto es lo primero que está pasando. Después vamos a importar la clase MySQL y esta parte de Create Order. Entonces vamos a meternos un poco al detalle sobre qué va este archivo. Este archivo nuevamente, como ven, lo tenemos aquí en la parte de API, donde tenemos los exchanges o bueno, nuestros algoritmos para interactuar con las API de los exchanges. Aquí creamos un archivo que se llama MySQL.
Y entonces de API, del folder API del archivo MySQL, importa la clase MySQL y esta parte de aquí, ¿no? Entonces vemos el archivo MySQL. Como tal, aquí importamos la librería de MySQL Connector. Esta librería ya la tenemos aquí dentro de nuestros requirements, y cuando hagamos el Docker Compose Up, en automático se va a instalar, así que no hay ningún tema ahí. Ok, entonces esta clase, pues como tal, lo que hace al inicio, pues se conecta a la base de datos tomando en cuenta el archivo de configuración. Estos son unos métodos nada más dentro de la clase, y este método es el que nos interesa, el execute query. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues hereda pues obviamente la clase, y aquí va a aceptar una query, ¿no? Entonces una query como tal es un string. Recordemos que en MySQL nosotros cuando hacemos una consulta o queremos insertar datos, al final tenemos un string, ¿no? O tenemos un texto el cual ejecuta código dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a checar si está conectada y se va a reconectar. Va a generar un cursor. Ese cursor va a ejecutar la query, va a hacer el commit a la base de datos y va a cerrar el cursor. Y también tenemos otro método, el cual se llama Close Connection. Y bueno, pues obviamente tenemos que cerrar la conexión de una base de datos. Ok, entonces eso es referente a la clase de MySQL. Y como ven, aquí nada más le inicializamos y aquí generamos un objeto, el cual pues contiene esos métodos. Entonces para la segunda parte es esta parte de create, query create order. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros queremos generar la query precisamente para insertar este mensaje. Entonces el mensaje ya vimos que es la fecha, posición, precio, tamaño de la orden y la estrategia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a escribir una query en tres partes prácticamente. Como ven, esto es un string. Al final la query es un string, es primera parte más segunda parte más tercera parte. Entonces la primera parte de la query, que nos dice, bueno, inserta dentro de esta tabla orders created estos valores, ¿no? Más bien a estas columnas, estos valores. Los valores, como ven, aquí tenemos un string de múltiples líneas. Le vamos a pasar .format. Y esta parte de aquí de asterisco mensaje es porque estamos desempaquetando una tupla. Entonces, pues de esa forma vamos a poder acceder a cada uno de los valores del mensaje. Y bueno, la parte final de la query quiere decir que si existe alguna llave duplicada, pues actualiza los valores, ¿no? Finalmente hacemos la query como digamos junta y la regresamos. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Tenemos el mensaje, ¿no? Supongamos que el algoritmo se ejecutó. Entonces, aquí le decimos crea este mensaje. Entonces, en esta función vamos a crear la query y tenemos el mensaje. Entonces, como tal, aquí vamos a ejecutar ya un comando tal cual, ¿no? Y es en esta parte donde ya lo vamos a insertar a MySQL. Espero ser un poco claro en esto. Si hay alguna duda, nuevamente lo pueden dejar su comentario en Discord y pues trataré de responderles a la brevedad. Ok, entonces esa es por la parte de estas dos funciones, ya la hemos explicado. Entonces prácticamente eso es lo que necesitábamos para interactuar con una base de datos. Pero ahora bien, ¿cómo interactuamos con una base de datos? Pues primero debemos de tener la base de datos, ¿no? Aquí como vemos, al momento de inicializar nuestro servicio, pues ya se hace la base de datos. Ahora bien, yo aquí estoy utilizando dbeaver como tal. Este es un manejador de bases de datos y soporta pues varias tecnologías, ¿no? MySQL, Postgres, etcétera, ¿no? Lo utilizo porque yo trabajo con diferentes bases de datos, pero ustedes pueden utilizar SQL Workbench. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evidentemente conectarnos a nuestra base de datos. ¿Cómo nos conectamos desde dbeaver? O bueno, prácticamente desde cualquier explorador de bases de datos. Vamos a tener algo que dice esto, así como New Database Connection. Vamos a seleccionar la tecnología, en este caso va a ser MySQL. Y aquí nos va a pedir pues los datos, ¿no? Entonces en el server host, aquí le vamos a poner PyProDB. ¿Por qué? Porque es el nombre de nuestro servicio. Como tal, sí está corriendo en localhost, pero tiene otro nombre porque lo hemos creado a través de un archivo Docker. El database, pues bueno, esto es prácticamente son los datos de configuración que tenemos en nuestras variables de ambiente. Estas de aquí. Y eso prácticamente es lo que tenemos que poner aquí. Ojo, aquí hay detalles dependiendo de la forma en que se esté ejecutando MySQL. Puede que nos dé errores de conexión. Entonces seguramente los pueden resolver con esta parte de SSL, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si se genera a través de Docker, la configuración sería prácticamente esta, ¿no? Requerir SSL y permitir una llave pública. Entonces, estas son las opciones que debiésemos de seleccionar si estamos utilizando DB-Beaver. También estas opciones las van a encontrar en MySQL Workbench, pero nuevamente si tienen alguna duda, pues ahí déjenla en Discord y lo resolveremos pronto. Entonces, esta es la parte para crear una conexión, ¿no? Entonces, ya que tenemos una conexión, pues ahora la pregunta es cómo creamos una base de datos. Más bien con una tabla, ¿no? La base de datos ya está creada y se llama PyPro. Entonces aquí en Tables vamos a darle crear una nueva tabla, ¿no? Entonces vamos a crear una tabla, le vamos a poner orders test 2. No, orders test nada más. Entonces aquí tenemos nosotros que definir las columnas, ¿no? Las columnas como tal, pues hay varios tipos de dato. Entonces para el esquema que nosotros tenemos, vamos a generar una nueva columna, la cual se llame timestamp. El tipo de dato lo vamos a querer que sea datetime y que no se anula. Listo. Después vamos a generar otra columna. En este caso esta columna se va a llamar, a ver cómo se llama. Aquí lo que quiero hacer es hacer pues la prueba de que tenemos que cambiar la parte de nuestra query, ¿no? Dependiendo en qué tabla estemos utilizando, pues bueno, es aquí el comando donde nosotros lo vamos a hacer. Entonces vamos a generar order type. Order guión bajo. Oh, joder. Vamos bien esta columna a modificarla. Order guión bajo type. El tipo de dato, sí, varchar está bien. Vamos a generar otra columna, la cual se va a llamar price taken. Price taken. Esta va a ser como tal un entero. Ahorita voy a crear las columnas primero y luego las vamos a explicar el por qué las seleccionamos así. Entonces aquí también quiero crear otra columna que se llame order amount. Order amount. Y aquí más bien en price taken este debe de ser un flotante. Más bien un decimal. Decimal. Y aquí amount, este sí debe de ser un entero. ¿Por qué? Porque el order amount es el número de contratos que escogimos. Entonces esos solamente son enteros. Y finalmente la última columna que nos falta es algo strategy, el nombre de nuestra estrategia. Entonces algo strategy. Listo. Entonces una vez que ya definimos el nombre de nuestra tabla, las columnas, su tipo de dato, y le vamos a dar en save. Entonces prácticamente esta es la query que nosotros debemos hacer o ejecutar si queremos crear una tabla en MySQL, ¿no? Entonces es create table, PyPro, en este caso porque así se llama mi base de datos. Order test es el nombre de la tabla y bueno, la definición de nombre de nuestra columna, tipo de dato y bueno, este es que no sea nulo. Ok, entonces le vamos a dar en persist. Persist es similar a esta instrucción que tenemos en nuestra query, que es commit, ¿no? O sea, persistimos en base de datos, es que guardamos el cambio. Y le damos en persistir, tac. Maravilloso. Entonces ya tenemos dos tablas. Entonces si vemos esta tabla por aquí, vamos a ver aquí, view table. Datos, no tenemos datos. Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo de cómo se está viendo la base de datos que creamos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues voy a minimizar esto y voy a poner la aplicación que creamos. Entonces, uy, ese estaba acá. Okay. Prácticamente esto es lo que tenemos. Este es Apache Airflow, es lo que hicimos en el video pasado. Entonces aquí, como se dan cuenta, está en vivo y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Pues bueno, se ha ejecutado esto cada 5 minutos y vamos a ver qué es ejecutado, ¿no?
Primero vamos a ver esta parte de aquí. Como vemos, este es el código que se está ejecutando y es propiamente el código que les estoy explicando. Ahora vamos a ver el log. Como ven, estos son los datos, los últimos 5 registros. Y pues aquí no hay nada, entonces no se ejecuta la estrategia. Aquí como vemos, este es el mensaje. Y aquí como vemos, este es el... Bueno, que ya se insertaron los datos en MySQL. Entonces cuando se inserta prácticamente los datos, vamos a tener un registro de esta forma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto nos puede ser útil para llevar el control. ¿Por qué? Porque aquí me puedo dar cuenta que a esta hora, a las 8:20, metí una posición larga a este precio y la orden fue de 10 contratos o $10. Aquí hice 2 cortos a 47,000. Y bueno, así consecutivamente, ¿no? Entonces nosotros podemos incluso eliminar los mensajes o hacer mensajes nulos, etcétera, para solamente guardar las posiciones, ¿no? Pero yo quería hacerlo de esta forma para ser un poquito más explícito en el código. Entonces, bueno, eso es prácticamente todo sobre la conexión a las bases de datos. Este es un video, como les dije, muy rápido. No quiero profundizar tanto en esta parte de conexiones a bases de datos porque esto depende prácticamente de las necesidades de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Entonces, me gusta primero, pues bueno, voy a explicar un poquito más este de acá. Me gusta primero, pues obviamente, leer los datos, ¿no? Aplicar mi estrategia de trading. Aquí, de hecho, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, más cosillas. Podemos nosotros ejecutar reglas de validación, es decir, que nosotros aquí podríamos ejecutar prácticamente, no sé, si hay tendencia alcista. También podríamos ejecutar aquí otra regla que es si tenemos saldo, ¿no? Aquí también podríamos ejecutar una orden dinámica. Es decir, que en este caso nosotros podremos modificar el tamaño de nuestra orden, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente de lo que va este algoritmo, esta forma de ejecutar algoritmos de trading es que nosotros tenemos en un archivo o en una función, pues ya los datos muy condensados, o sea, ya el código muy condensado para solamente decir, ok, vamos a cargar una serie de datos de cualquier exchange, el que sea. Vamos a aplicar una estrategia de trading, la cual nos va a dar una señal, si es compra, venta o nula, y un poco de información. Entonces, si por ejemplo aquí la señal de trading nos dice que es positiva, pero hacemos una regresión y vemos que la tendencia es bajista, y solamente nuestra estrategia de trading dice haz trading en mercados alcistas, pues bueno, aquí la cancelaríamos y ya no pasaría nada de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues al final es una serie es una serie de reglas las cuales se tienen que cumplir para nosotros poder efectuar una posición en el exchange. Y al final de todo, pues esta es la parte que me gusta y es insertar en una base de datos. Aquí podemos insertar pues diferentes cosas, no solamente el precio ni lo que hicimos, también podemos insertar otro tipo de cosas, como por ejemplo métricas, la volatilidad a ese momento, etcétera, ¿no? Entonces pues podemos ir ahí jugando un poco con la base de datos. Entonces ya vieron cómo se crea una tabla, ya vieron que es muy sencillo generar un servicio de MySQL utilizando Docker Compose. Solamente agregamos esto a la imagen que ya teníamos. Este es un handler o una clase para trabajar en este caso con MySQL de manera muy sencilla. Y pues nada, eso es prácticamente lo que va la parte de manejo de base de datos en nuestro trading algorítmico. Y nuevamente pues bueno, aquí ustedes pueden ver la parte de que pues los datos sí se están insertando en la base de datos, ¿no? Entonces la verdad es que no sé qué más explicar, siento que esto ya ha sido bastante largo. Y bueno, nuevamente si tienen alguna duda, por favor déjenla en Discord. Y pues ya pasamos a la parte final del curso. La parte final va a ser el deploy de la estrategia. Y ese también va a ser un video bastante rápido. Solamente se tienen que cumplir todos los prerequisitos para hacer el deploy. Pero van a ver que es súper sencillo. Entonces voy a parar el video aquí y nos vemos hasta la próxima.